Bueno, y vamos a hablar un poco entonces de todo esto que está pasando en el mundo con un queridísimo amigo en el Día del Amigo. Felicidades. Se llama Carlos Raimundi, es abogado, docente universitario, ex diputado nacional y ex embajador argentino ante la OEA, y autor de un libro que recomiendo fervientemente, que tiene que ver justamente con su experiencia en la OEA, ¿no? Su paso por la OEA. Carlos Raimundi, ¿cómo estás? Acá Marcelo Rodríguez y Telma Luzani te saludamos. Bueno, ¿cómo están? Un libro que salió gracias a vos. No solamente que hiciste un prólogo hermoso, sino que fuiste quien me impulsó para hacerlo. Así que te agradezco muchísimo y muchas felicidades también en este Día del Amigo. Sí, en realidad la idea fue justamente leyendo tus discursos, diversos discursos en la OEA, con los distintos motivos, con los distintos temas que se aparecían. La verdad que en general la lectura que hace Raimundi de lo que está sucediendo es tan interesante que me pareció que valía la pena ponerla en un libro para que cualquiera pudiera leerla, ¿no? Pero bueno, volviendo al momento actual, estaba recién comentando algo tan paradójico como que un dirigente de ultraderecha, como es Víctor Orbán, junto con Donald Trump, que es otro muy cuestionable político estadounidense, son los que están proponiendo en este momento la paz en Ucrania. Tan raro está este mundo, Carlos. Quisiera que vos hicieras una lectura, bueno, primero, ¿qué pensaste a partir del atentado contra Donald Trump el sábado pasado? Y luego, ¿cómo ves la situación en relación a esto con nuestra región, con Europa? Bueno, mira, Telma, yo como suelo tratar de tener para todos los temas políticos una visión sistémica, y no una mirada coyuntural de las cosas que suceden. Me parece que cada uno de estos acontecimientos forma parte de un proceso, ¿no? En el caso de los Estados Unidos, creo tener una mirada muy similar a la que vos pusiste en uno de tus artículos recientes. El atentado es un eslabón más de una cadena de violencia política muy fuerte, pero que al mismo tiempo es parte de un proceso de decadencia muy grande. Es decir, lo que está sucediendo no es un hecho puntual. Recién en otra entrevista un periodista me decía, son cosas que lo sorprenden a uno, ¿no? Como el tema de la inestabilidad o la fragilidad de la candidatura de Biden, etcétera. No, claro, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a una imagen de los Estados Unidos de liderazgo, que cuando digo esta palabra no le doy una connotación exclusivamente positiva. Cuando hay un liderazgo en base a una autoridad moral, a una posición de principios, es positivo. Cuando el liderazgo se fundamenta en despliegue militar, invasiones, financiamiento de dictaduras, asesinato de líderes, bombardeos, esas cosas, ahí tiene una connotación negativa, pero los Estados Unidos ejercían hasta hace muy poco tiempo una posición dominante en el mundo que ya no ejercen. Y entonces comienzan a producirse lo que en lenguaje marxista se llamaría la aparición de fracciones de clase, ¿no? Es decir, al interior de esos intereses imperialistas comienzan a surgir diferencias. Y entonces hay algunos que el predominio de los Estados Unidos lo quieren buscar a través del complejo militar industrial, teniendo como principal oponente a Rusia, o creyendo que a través de Rusia podían contener a China, ¿no? Es decir, la expansión hacia Europa, cortarla con la guerra de Ucrania, la expansión hacia el Pacífico, cortarla por la Ucrania del Este, digamos que sería Taiwán. Trump tiene una mirada distinta. Para los dos el enemigo central es China, pero la manera de combatirlo es distinta, ¿no? Vos recordarás, no
por edad, sino por conocimiento. Cuando en el año 71-72 se produce el distanciamiento entre China y Rusia, ¿qué le dice Kissinger a Nixon? Aprovechemos ese distanciamiento, hagámonos amigos de China porque el enemigo central es la Unión Soviética. Y yo creo que Trump en este momento está teniendo una mirada similar, pero intercambiando los oponentes, ¿no? En este momento el enemigo estratégico es China, lo que hay que hacer es tratar de mantener mejores relaciones con Rusia para evitar el acercamiento estratégico que están teniendo entre Rusia y China, ¿no? Y apostar más a la relocalización de capitales industriales y demás, pero en términos de la relación con América Latina, yo no creo que la elección de Estados Unidos implique un cambio fundamental si es Trump, que seguramente va a ser, o si es el Partido Demócrata quien gobierna, porque los dos representan perfiles distintos desde el punto de vista de los grupos en los que se apoyan para el desarrollo de los Estados Unidos en sí mismo, pero no tienen diferencia en cuanto a la dependencia del sistema financiero que tiene un país como la Argentina. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Marcelo Rodríguez, Carlos. ¿Qué tal, Marcelo? Bien, bien. En línea con lo que vos estás diciendo de lo que significarían las elecciones de Estados Unidos para la política en América Latina y viniendo un poquito acá para la Argentina. Entonces, ¿cómo ves esta esperanza que parece tiene el gobierno de Milei, que un triunfo de Trump podría facilitar la llegada de préstamos, una mejor relación con el Fondo Monetario, etcétera, ¿no? Que parece que mucho de lo que está jugando el gobierno se va a dirimir en las elecciones de Estados Unidos, por lo que dicen los funcionarios más cercanos a Milei, ¿no? A ver, ¿cómo contestarte? Es muy abarcador lo que vos estás diciendo, porque Milei tiene aspectos de su política exterior de alineamiento que son muy parecidos a la de la década de los 90. Pero la gran diferencia, la diferencia sustancial es el contexto. Porque en la década de los 90 los Estados Unidos derrotan al bloque soviético. Eso fue lo que llevó a Fukuyama a hablar del fin de la historia, claro. Porque él no hablaba del fin de la historia como culminación de los acontecimientos sociales concatenados, que vendría a ser la historia fáctica, sino de la visión dialéctica de la historia. Es decir, que la historia va evolucionando a través de síntesis que se van construyendo desde una tesis y una antítesis. Ahí no hubo síntesis, ahí hubo derrota del bloque socialista. Keynes en el 1929 salió tomando elementos de la política marxista, pero cuando gana en los 90 el capitalismo financiero, doblega completamente, absorbe al sistema soviético e inunda de plazas financieras, de liquidez financiera, todo el mundo, fundamentalmente Occidente. Entonces, el menemismo tenía una política de alineamiento con una potencia hegemónica y casi te diría dominante a nivel universal, salvo China, dominante a nivel universal. En cambio, Milei está apostando al financiamiento externo cuando hay un Estados Unidos que gane Biden o gane Trump, no tiene esa misma capacidad de liquidez financiera para el despliegue global, sino que tiene que reconstruir su tejido productivo interno. En eso Trump inclusive es más proteccionista todavía que Biden, y además tiene que afrontar, supongamos que si gana Trump se precipita el arreglo de la guerra de Europa, pero después hay que reconstruir, hay que seguir financiando la OTAN porque Europa va a seguir siendo su aliada, hay que ver los focos que están sucediendo en África, hay que controlar la situación en Medio Oriente, hay que contener a China. ¿A vos te parece que frente a todo ese desafío financiero, en un mundo cada vez más endogámico, no expansivo hacia afuera, sino al contrario, de repliegue hacia el industrialismo del Estado Nacional, que esto tiene que ver con las posiciones de algunos nacionalismos europeos, recién Telma lo nombraba Orbán en Hungría, ¿te parece que va a haber financiamiento para Milei? Ellos se parecen en el histrionismo, se parecen en los antiderechos, se parecen en el anticomunismo, pero
desde el punto de vista de las políticas internas, bueno, te diría, con todo lo que lo deploro, me gustaría que Milei piense en traer alguna industria a la Argentina, que es lo que está predicando Trump, ¿no? Y sin embargo es todo lo contrario, es entregar a las corporaciones. Yo creo que ahí no hay similitud, porque esto es como creer que, como históricamente los demócratas tuvieron siempre mejor relación con los sindicatos en Estados Unidos, podían tener políticas hacia la Argentina proclives a la CGT. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Trump, justamente porque es proteccionista, va a tratar de que las corporaciones de origen de capital estadounidense le succionen la mayor cantidad posible de recursos a la Argentina y se queden con la mayor cantidad de empresas de la Argentina y de toda América Latina. Ahí no hay complementariedad, o mejor dicho, sí, digamos, justamente la política de Milei es funcional a Trump, no porque sean parecidas al interior cada uno de sus países, sino porque la política de entrega de Milei es complementaria con la política de succión de capitales de Trump, pero no porque eso favorezca a la Argentina, ¿no? Vos fíjate el RIGI, termino con esto, el RIGI, comparado con la etapa de privatizaciones de Menem, por lo menos el dinero llegaba a la Argentina, después se licuaba por la convertibilidad, por la libertad de externalizarse a las plazas financieras mundiales, pero durante un tiempo estaba en la Argentina y logró disimular y financiar con dinero de endeudamiento y de privatizaciones el ajuste social. Pero aquí con el RIGI que se acaba de aprobar, no solo se vende la empresa, sino que jamás llega el dinero con la que se compra. Así que no hay forma, yo no veo capacidad macroeconómica ni por el contexto internacional, ni por las características internas, capacidad de financiamiento para la macroeconomía de Milei, ¿no? No, sí, coincidimos, me parece, acá en eso. Y lo que vos estás diciendo me parece muy importante para entender que cuando se habla del avance de la derecha o de la ultraderecha en el mundo, hay que tomarse el tiempo de ver que no es un bloque homogéneo, ¿no? Que más allá que puedan coincidir en alguna cumbre o etcétera, los proyectos que difieren mucho en cada uno de los países que llevan, con esto que vos decís, el proteccionismo que llevan adelante mucho, y de golpe acá nos aparece un representante de la ultraderecha que lo que hace es facilitar la entrega y el saqueo de las riquezas argentinas. Sí, lo que pasa es que nosotros estamos habituados a las categorías tradicionales para analizar estos nuevos fenómenos políticos, y me parece que no encuadran en las categorías tradicionales, porque vos fíjate que vos tenés un discurso como el de Meloni en Italia, que en términos de anti-inmigración, discriminación racial, discriminación sexual, etcétera, es parecido al de la derecha que vendría a representar Milei, que también ha dicho tenerla como una de las referencias. Pero es una persona que condena el colonialismo francés en África. Claro. Sí. ¿Entendés? Entonces yo creo que nosotros no tenemos que atender a las categorías tradicionales para encuadrar esto es derecha, esto es izquierda, sino ver los ejes que implican un desafío para nuestra política. El eje central es el antiimperialismo y la multipolaridad. Entonces, hay expresiones con las que yo no coincido en su política interna, no coincido en muchos de esos principios, etcétera, pero que están desempeñando un rol en el proceso de descolonización de Occidente, de creación de la multipolaridad, y no poner como si tuviera un mapa mundial y lo pudiera colorear, este es el grupo de países tal, este es el otro grupo, sino tengo que tomar tema por tema y ahí ver a dónde podemos tener aliados y dónde no, lo cual te da una capacidad de autonomía en tu política exterior muy grande, que es la que lamentablemente por
el descuartizamiento de la unidad regional que está haciendo Milei, no podemos llevar adelante como bloque en América Latina, porque si no sería una oportunidad excelente para que América Latina se plantara como un bloque autónomo donde tomara cada uno de los puntos de la política exterior y allí estableciera un sistema de alianzas, un sistema de relaciones con mucho más autonomía que en otros momentos de la historia reciente. En realidad, visto como lo decís vos, Carlos, la asunción de Javier Milei ha sido un regalo del cielo para Estados Unidos, porque fíjate, estaba Andrés Manuel López Obrador en México, ahora acaba de ganar Claudia Sheinbaum, Lula en Brasil, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en fin, toda una nueva oleada diferente de repente a la de la primera década del siglo XXI, pero una nueva oleada antiimperialista y antineoliberal, te diría de alguna manera, muy interesante. El triunfo de Javier Milei en la Argentina realmente ha hecho trizas cualquier posibilidad, me parece, ¿no? Incluso abre las puertas de a la militarización por parte de Estados Unidos. Sí, es la entrega absoluta. Mira, yo creo, perdónenme que a veces hago alguna referencia histórica, pero trato de hacerlo ilustrativamente. El neoliberalismo se pasa a ser conocido a nivel universal por las experiencias de Thatcher a partir del año 79 y de Reagan en el año 82 en Reino Unido y Estados Unidos. Pero el laboratorio de ensayo fueron primero Pinochet y después Martínez de Oz en América Latina. Así es. Y ahora está pasando algo parecido. La Argentina es el laboratorio de ensayo de un nuevo modelo de gobernanza global, de las corporaciones y de la destrucción del Estado. Esto ya no es la disputa por la administración del Estado en función de determinados intereses, sino que es la entrega del Estado a la gobernanza de las corporaciones, donde justamente por eso es anarcocapitalismo, porque reniega del Estado, pero no para renegar como el viejo anarquismo y transferir poder a las masas obreras sindicalizadas, sino para entregarlo a las grandes corporaciones. Y el Estado queda reducido a una sola de sus funciones, que es la represiva. Todo lo demás se entrega al mundo de los servidores digitales, de los laboratorios, de las empresas de armamento, del capital financiero fundamentalmente, tanto lícito como ilícito, porque lo que en un país como la Argentina representaría el ingreso de capitales a las sociedades deportivas implica blanqueo de dinero negro en el mundo. Bueno, es decir, es un sistema que se aplica en Argentina como laboratorio de ensayo para luego extenderlo a otros países de la región y a otras áreas del mundo capitalista. Por eso es tan importante ponerle fin a este modelo, por eso es tan importante que se detenga en los estragos que nos está causando lo antes posible, ¿no? Estamos hablando con Carlos Raimundi, abogado, docente universitario, militante, sobre todo, ex embajador argentino ante la OEA. Carlos, creo que está Atilio Borón en línea. Hola, Atilio, ¿estás ahí? ¿Querés preguntarle algo a Carlos? Sí, ¿qué tal? No, sí, estoy en línea, claro, escuchándolo, lo venía escuchando ya en la radio del auto y ahora lo que dice tiene razón, es decir, el anarcocapitalismo es eso, la legalización del despojo, de la dictadura del gran capital, es un experimento que se está haciendo acá, que no se hizo en ningún otro país del mundo y que tiene consecuencias muy, muy gravosas. O sea que nada, creo que el análisis de Carlos es impecable y lo suscribo totalmente, Carlos. Y por supuesto, añado mis felicitaciones al libro ese magnífico que con prólogo de Telma presentaste hace un tiempo ahí en la Feria del Libro de Buenos Aires, ¿no? Sí, mis años en la OEA y entre paréntesis esa cosa tan fea, recordando esa maravillosa canción, ¿no?, de cubana de la OEA, jajaja, esa cosa tan fea, con un prólogo también de Pepe Mujica, nada menos, editorial acercándonos, lo cual me llena de gran orgullo. No sé, Carlos, perdón, interrumpí, que tal vez querías comentar algo de lo que dijo Atilio. No,
¿qué voy a comentar de lo que dijo Atilio? Que Atilio diga que coincide conmigo es como, qué sé yo siento lo mismo que siente Enzo Fernández cuando juega al lado de Messi, digamos. Ay, muchas gracias, Carlos. Demasiado generoso sos, ¿eh? Pero la verdad, un excelente libro y pleno de observaciones muy agudas, hechas desde dentro, no desde las entrañas del monstruo, porque una cosa es estudiar la OEA desde acá, ¿verdad? Pero después hacer la reflexión que vos hacés, así habiendo estado ahí adentro, bueno, es algo impagable. Por eso el libro nos ha gustado tanto y por eso lo estamos difundiendo desde acá. Permíteme que te diga algo, porque me quedé pensando por lo siguiente. Ustedes tuvieron la generosidad de acompañarme cuando presentamos el libro en la Feria del Libro. Y vos me hiciste una pregunta, diciendo tan aguda como siempre, diciendo vos desde adentro, ¿qué mecanismos veías de cómo hacen los Estados Unidos para dominar desde adentro? Y yo pensando, te contesté algunas cosas y muchas tenían como base el financiamiento, ¿no? La capacidad financiera. Vos sabés que ese mismo día yo me volvía en el auto para La Plata y me quedé pensando que estaba equivocado lo que se te había respondido. Porque lo central, visto desde adentro, es que hay muchos diplomáticos que están convencidos de que están haciendo lo correcto, de que están defendiendo el mundo libre, de que están defendiendo las ideas de la democracia, los principios de la democracia, de la libertad y todo eso. Y eso tiene un nombre: colonización cultural, colonialismo cultural. Yo creo que previo a los financieros, que desde luego que la tienen esa capacidad, financian el 60% de la OEA, ¿cómo no van a poder incidir en las votaciones y en las posiciones? Pero vos sabés que lo otro me parece más profundo y más grave, que es cuánta gente, y a mí me pasaba con gente de nuestro propio gobierno, ¿no? De decirle, pero no se dan cuenta que ustedes están repitiendo lo que dice la prensa occidental, que tenemos la cabeza comida y que las cosas son diferentes. Bueno, me quedé siempre pensando que no te había contestado lo correcto en esa pregunta tuya en aquella oportunidad. En una palabra, la batalla cultural, ¿no? Así es, la batalla cultural. En el territorio donde nos ganó Milei, ¿no? Así es. Bueno, pues la verdad que te agradezco mucho la deferencia de haber pensado en la respuesta y creo que has dado en el clavo. Es decir, el financiamiento cuenta, pero este colonialismo, esta colonialidad cultural que han logrado imponer, me imagino que debe tener un peso mayor todavía que el peso de las finanzas. Sí, que uno lo admite en personas que no tienen por qué estar demasiado informadas. Ahora, en altos funcionarios que tienen poder de decisión sobre la política exterior, creyendo que el alineamiento con los Estados Unidos, o que hay un partido que gobierna y que es más bueno que el otro y que nos va a tender una mano, esa, en el mejor de los casos, ingenuidad no corresponde a un funcionario. Puede corresponder a una persona común, pero digamos que no tiene por qué estar especialmente informada, pero a un funcionario no. Así es. Muy bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Carlos. No, al contrario. Esto me hace pensar un poco en el tema vinculado a la formación, ¿no? A la formación, y de paso quiero comentar que hay, ya que estás vos, Carlos, acá, me voy a permitir yo hacer lo que llamamos los periodistas un chivo, porque se está por realizar en forma presencial en La Plata una modalidad sincrónica y asincrónica de un curso de formación política de la que justamente Carlos Raimundi forma parte. Él va a hablar sobre la política latinoamericana, Jorge Elbaum y yo vamos a hablar de la política internacional del mundo, y es el Instituto de Capacitación Política y Estudios Estratégicos de La Plata, que lanza un curso de formación política para jóvenes. Así que todos aquellos que estén interesados, todos los jóvenes que estén interesados en ser parte de esta formación, tienen que escribir a, les digo, capacitación.icp@gmail.com. Es fácil.
¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, lo voy a repetir. El ICP es de Instituto de Capacitación Política, ¿no? ICP. Entonces es capacitación.icp@gmail.com. Y hay un teléfono, que es el de La Plata, es 221, entonces 3579151. Queda mal que lo diga porque soy parte, pero la verdad que es súper interesante porque se trata justamente de una perspectiva crítica e integral de la historia reciente y de la actualidad global, regional y local. También va a haber, por supuesto, una formación en política nacional. Perdóname, Carlos, que hice esta interrupción. No, al contrario. Vos hablabas de la formación y realmente me parece que es un déficit enorme que tenemos. Al contrario, creo que compartimos una especialización en la Universidad Nacional de Quilmes, porque yo hoy di una de las clases y creo que vos habías dado clases anteriores también. Así que totalmente, para que tengamos un servicio exterior, una política exterior de calidad, necesitamos esta formación. Nuestro servicio exterior tiene que tener personas muy capacitadas en todo esto, pero ¿por qué? Porque nosotros venimos también, no porque esto implique que uno está formando futuros diplomáticos, no, es una formación integral, pero me refiero especialmente esa diplomacia de elitista, digamos, de la ópera y de los eventos culturales y de los cócteles y de las anécdotas superficiales, tiene que ser reemplazada por una diplomacia que esté formada por personas del pueblo, y por eso es tan importante la formación también. Así es. Bueno, Carlos, no sé si Atilio, Marcelo, ¿quieren hacer alguna otra pregunta? Si no, nos vamos despidiendo. Solo agradecerle a Carlos. Agradecemos, Carlos, bueno, entonces. Bueno, yo soy el agradecido. Un abrazo muy grande. Grande. Hablamos entonces con... Un abrazo, Carlos. Un abrazo. Con Carlos Raimundi, ex embajador en la OEA, y una vez más repito su libro, Mis años en la OEA, esa cosa tan fea, de Carlos Raimundi. Diálogo Internacional.